todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. Y hoy nos reunimos miles y miles de diferentes pueblos, razas, naciones, lenguas, como un solo pueblo. El pueblo que habla el lenguaje espiritual. El pueblo que habla el idioma de Dios. El amor, la esperanza, la fraternidad y el compañerismo espiritual. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, el bautismo. El bautismo tiene muchas ramificaciones. Queremos hablarte de algo en específico. Para muchas personas es conocido el bautismo. El Señor Jesucristo lo dejó escrito. ¿Qué es el bautismo? Nos habla la Escritura ya en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con estas palabras queremos iniciar el programa del día de hoy. El bautismo es para salvación. Es un requisito indispensable para entrar al reino de los cielos. ¿Qué es en sí el bautismo? Bueno, la Escritura nos habla. Jesucristo fue el primero que tomó ese bautismo. Nos habla la Escritura ya en Mateo 3:13 y nos habla claramente de lo que el Señor hizo cuando inicia su ministerio. Pasados los 30 años aproximadamente de su edad, es cuando Él viene a ser bautizado. Y vamos a ver esa parte de la Escritura en Mateo 3:13 que nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En aquel entonces nos habla la Escritura que el profeta Juan era aquel que iba a preparar el camino. Ya hablaban las profecías de él. El profeta Isaías hablaba y decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué venía haciendo Juan? Venía preparando el camino. Nos habla la Escritura que él venía predicando el bautismo del arrepentimiento. Pero Jesucristo traía algo más grande. Y Juan lo conocía. Y Juan sabía. Por eso se admiró, se sorprendió en aquel instante cuando el Señor le dice que le bautizara. Se sorprende sin duda alguna Juan, porque él conocía quién era Jesucristo y la autoridad que él tenía. El Señor Jesucristo fue y es alguien con autoridad. Cuando fue enviado a la tierra por su Padre, Dios lo envió, dice, con toda autoridad. Todo lo que Él atare en la tierra sería atado en los cielos. Lo que desatare en la tierra, desatado sería en los cielos. Es decir, lo que el Hijo de Dios hiciese es aprobado por Dios. Y vamos a ver esa parte de la Escritura en Mateo 3:13 que nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En aquel entonces nos habla la Escritura que el profeta Juan era aquel que iba a preparar el camino. Ya hablaban las profecías de él. El profeta Isaías hablaba y decía:
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué venía haciendo Juan? Venía preparando el camino. Nos habla la Escritura que él venía predicando el bautismo del arrepentimiento. Pero Jesucristo traía algo más grande. Y Juan lo conocía. Y Juan sabía. Por eso se admiró, se sorprendió en aquel instante cuando el Señor le dice que le bautizara. Se sorprende sin duda alguna Juan, porque él conocía quién era Jesucristo y la autoridad que él tenía. Pero Cristo le dio una enseñanza y nos dejó una enseñanza. ¿Cuál fue? Le dice, deja, porque ahora conviene que cumplamos toda justicia. Muchos dicen, Jesucristo no tenía necesidad de ser bautizado, puesto que Él no tenía pecados. Claro, Él fue limpio y puro, santo, desde antes de que nazcan. Así son los enviados de Dios. Jesucristo fue un enviado de Dios, fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero Él nos dejó una enseñanza, que deberíamos de ser bautizados. Y Él dijo que era para cumplir toda justicia. Él mismo, como forma de un ejemplo, lo llevó a cabo. Fue algo con autoridad que Dios le había dado, que Dios le había entregado. Así lo dice, toda potestad me es dada en los cielos y también en la tierra. Y las palabras del Señor Jesucristo dirigidas a este hombre llamado Nicodemo fueron: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Aquel hombre, de momento, su mente materializando todo lo que él decía. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre volver a nacer? ¿Acaso puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesucristo decía: el hombre terreno entiende cosas terrenales y lo espiritual se debe de entender espiritualmente. Y le dice el Señor Jesucristo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ya hablaba el Señor Jesucristo del bautismo. El que no naciere de agua. Un bautismo que Él vino a instituir y a cumplir, porque Él también lo llevó a cabo, como es un mandamiento que así lo ha instituido el Señor Jesucristo. Este tema es para darte a conocer el bautismo que las gentes usan, y lo encontramos en la Biblia. En una ocasión unos hombres se le acercan al Señor, cuestionándole, injuriándole, queriéndolo hallar en un error, en un mal, y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque el Señor hacía milagros, señales, prodigios. Él decía todo lo que su padre le había dicho. ¿Con qué autoridad le reclamaban? Y el Señor les contestaba con otra pregunta: ¿el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Estas personas se quedaron sin responder, porque por sus mentes pasaban y decían: si decimos que es de los hombres, la gente se nos va a echar encima, porque habían creído en el profeta Juan. Pero si decimos que de Dios, entonces ¿por qué no nos habíamos bautizado?, dirían. Entonces ellos estaban entre la espada y la pared. Pero lo importante no es esa pregunta, sino ¿por qué el Señor les había dicho que si era de Dios o era de los hombres? Es muy importante considerar lo que hablaba nuestro hermano Daniel acerca de la autenticidad del bautismo que tal vez usted pudo haber recibido, de la autenticidad que las personas que han sido bautizadas han recibido. ¿Con qué autoridad? ¿O de quién viene el bautismo recibido?
Ponía el ejemplo acerca de aquellos billetes o de una carta escrita. Pudiera ser que tocan los mismos puntos, mas sin embargo, cuando se comparan, una no tiene la firma de autoridad. Pero no es un bautismo cualquiera. O no puede empezar la gente a tomar esta parte de la Biblia y decir, bueno, pues aquí dice que hay que bautizarse, vamos a bautizarnos. No, no es así de sencillo. Debe haber alguien con autoridad. No autoridad humana, no autoridad terrena, no que digan, me comisionaron la iglesia a mí para que yo los bautice. No, no de esa autoridad, sino una autoridad que viene del cielo, una autoridad que viene de Dios, así como la que le dio Dios a Cristo. Así es, de esa misma autoridad que debe de tener aquel que efectúa un bautismo en la iglesia que Cristo ha formado. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió en diente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en cumplimiento al ministerio sagrado y con la autoridad que un santo apóstol de Jesucristo, llamado Samuel Joaquín Flores, me ha conferido. Yo te bautizo en agua, en el nombre glorioso de Jesucristo, para perdón y remisión de todos tus pecados. Y mi Señor Jesucristo te bautizará por siempre en ti, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Qué bueno que sigues con nosotros en este tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Un programa hecho con mucho amor, con mucho esfuerzo, por miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Especialmente para ti, querido televidente, que cada semana, muy de mañana, nos acompañas.
Y bueno, en este día queremos aprovechar para hacerte una cordial invitación a todas aquellas personas que han decidido escribirnos una carta, como ya lo han hecho algunas otras, en donde nos expresan sus inquietudes, sus comentarios acerca del programa. Inclusive algunas nos expresan cómo su vida espiritual ha cambiado a través de ver, de escuchar estos programas que la Iglesia La Luz del Mundo transmite. Y bueno, a continuación aparece la dirección donde tú nos puedes enviar tu carta. Si ya lo has sentido en tu corazón, no lo dudes, envíanosla, nos dará mucha alegría recibirla. Está abierta la invitación y continúa con nosotros en este tu programa, La Luz del Mundo te habla hoy. No le cambies. Nos dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo había recibido la autoridad, la potestad de Dios. Dios le había entregado esta autoridad. Como Cristo estaba revestido de esa autoridad, Él les envía a los 12 apóstoles. ¿Cuándo pasó esto? Bueno, después de la resurrección, cuando Cristo resucita, después de que el Señor se le aparece a aquellas mujeres, posteriormente con los discípulos, les da una orden, pero con esa orden va la autoridad. Y Él decía, por si había algún cuestionamiento, bueno, ¿con qué autoridad me está mandando? Por eso Él antes decía, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la había dado? El Padre. Cuando Él estuvo en el mundo predicando, se admiraban las gentes. ¿Con qué autoridad hace esto? Sorprendía a las gentes, porque Cristo tenía una autoridad de parte de Dios, de parte del Padre. Y esa autoridad que Él tenía, se las daba a los apóstoles. Y les da una orden. Por tanto, como ya tienen esa autoridad, por tanto, id a ser discípulos por todo el mundo, bautizándolos. Y empieza el Señor a darles las instrucciones, pero no solo las instrucciones, sino una autoridad. Esto es importante que pensemos, que meditemos. ¿Quién entonces puede efectuar aquellos bautismos? ¿Cualquier persona? ¿Cualquier iglesia? ¿Cualquier persona que se diga ser seguidor de Cristo, cristiano? ¿O aquella persona que tiene la autoridad? En este caso, esa misma autoridad, por allá nos habla en el libro de San Juan también, pero en el capítulo 17, allá cuando el Señor Jesucristo eleva una oración muy hermosa a Dios, en esa oración tan hermosa, lleva en sus palabras a sus discípulos, a sus apóstoles, y dice, así como tú me has enviado, yo los he enviado a ellos. Pensemos poquito ahí. ¿Cómo envió Dios a su Hijo Jesucristo? Con toda autoridad. Y lo que se hizo, Dios lo avaló, Dios lo aprobó, porque así estaba. Ya Cristo con toda autoridad efectuaba las cosas que el Padre le ordenó que hiciese. Y con esa misma autoridad con la que Dios mandó a su Hijo, dijo el Señor Jesucristo en esa oración, así como tú me has enviado, yo los he enviado a ellos. Con toda autoridad también. Romanos nos habla el apóstol Pablo a la iglesia de Roma y les explicaba. Y dice ese pasaje, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aparentemente toda aquella persona que invocare iba a ser salva, pero empiezan a ver algunos requisitos. ¿Cómo invocarán en aquel del que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Si te fijas cómo empiezan los cuestionamientos, y cómo oirán sin haber quien les predique. ¿Es una secuencia? ¿Es una, vamos a decir, una pirámide? Es como en la pirámide de la alimentación, están los elementos básicos. En esto también nos habla la Escritura y nos dice, ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique?
No, yo sí tengo, dice la persona. Ahí está el sacerdote, ahí está el pastor. Yo sí tengo quien me predique. Pero más abajito dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Esa autoridad fue depositada en los apóstoles de Dios. Fue depositada en los que Él escogió. Fue depositada en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo, en el apóstol Juan. Pero que algunos dirán, en ese momento no estaba el apóstol Pablo. ¿Cómo dices tú que estaba orando por él? Bueno, conocemos la escritura que nos da testimonio del apóstol Pablo también. En Gálatas 1:1 dice el apóstol Pablo, enviando él una carta a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas. En su primer versículo dice él, Pablo, apóstol. Es bueno señalar esto como un paréntesis, vamos a hacerlo así. No dice Pablo, papa, Pablo, maestro, Pablo, director. No, Pablo, apóstol. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Porque ante Él, el Señor Jesucristo se había manifestado de una forma muy gloriosa, muy hermosa. Y le hacía saber lo que Él quería que el apóstol Pablo hiciese. Y con esa autoridad que le dio a Pedro, también le dio al apóstol Pablo. Una autoridad para que se efectuara un bautismo en agua. O, de igual manera, si él así lo disponía por el Espíritu de Dios, darle esa encomienda a algún hermano fiel, algún hermano que él así mirara necesario para darle esa encomienda total. Tenía la autoridad para hacerlo y esto era aprobado por Dios. Así dijo el Señor. Con esa autoridad que tú me enviaste, así como tú me enviaste a mí, así yo los he enviado a ellos. Los apóstoles enviaron a otros hermanos. La Escritura nos habla de unos hermanos que eran hermanos temerosos de las cosas de Dios, hermanos de respeto, hermanos que destacaban dentro de la iglesia y fueron seleccionados por los apóstoles. Hombres llenos de fe, varones llenos de fe, llenos de virtud, a los cuales los apóstoles les impusieron las manos y les dieron esa autoridad de bautizar. Entonces, estamos viendo esto para que meditemos cómo debe de ser mi bautismo. ¿Debe de ser un bautismo con autoridad? Nos narra las Sagradas Escrituras un ejemplo de autoridad y cómo la autoridad de Dios es necesaria para que un bautismo sea válido ante Dios. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 1:14. Allí el apóstol Pablo, un hombre que había sido llamado al apostolado por Cristo, un hombre que había sido enviado a los gentiles, aquellos que no eran pueblo, pero que ahora iban a venir al conocimiento de la verdad. Dice el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gayo. Y entonces empieza a mencionar también de algunas familias de los que él se acordaba. Si nos ponemos a pensar, el apóstol Pablo recibió autoridad de Cristo para todo, para remisión de pecados, para bautizar, para todo. Esa era la autoridad, puesto que para eso los apóstoles de Dios son enviados. Entonces, si nos ponemos a pensar, el apóstol Pablo escribió a los corintios, a los romanos, a Gálatas, a los efesios, a los filipenses y hasta algunas cartas personales, dándonos a entender que el grupo de los gentiles era un grupo grande, era un grupo, y si habían creído al evangelio de Cristo, también fueron bautizados. Pero si no era el apóstol Pablo el que los estaba bautizando, ¿quién era el que los bautizaba? Bueno, pues aquellos a quien el mismo apóstol de Jesucristo los comisionaba. Así como los demás apóstoles habían enviado, habían autorizado a aquellos diáconos, también el apóstol Pablo hubo hombres a quienes él autorizó.
Tenemos el claro ejemplo de Timoteo. A Timoteo le ordenó y le dijo, tú busca a hombres de buen testimonio, a hombres, y después les dice para que ministren, ¿verdad? Entonces, así es la autoridad de Dios. Dios se manifiesta en Jesucristo, Jesucristo en sus apóstoles. Sus apóstoles con esa autoridad también comisionan a quienes han de bautizar. De manera que esa autoridad debe estar presente en todos los bautismos efectuados. Esa autoridad no puede faltar. Puede que tengas agua, puede que tengas esa voluntad de creer en Jesucristo y decir, yo quiero ser bautizado. Pero si no hay autoridad de Dios en aquel que efectúa aquellos bautismos, entonces no es un bautismo válido. Por eso es necesario que analicemos estas cosas. Así, amigos, hemos llegado al final de esta edición más de tu programa La Luz del Mundo te habla hoy. Y nuestros hermanos durante este programa nos han explicado acerca de la efectividad de estos bautismos por medio de la autoridad puesta por Dios y autorizada por nuestro Señor Jesucristo. En este caso, por el hermano Samuel Joaquín Flores, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La autoridad con la cual le da ese respaldo de efectividad delante de nuestro Dios. De otra manera, nuestros hermanos nos lo han explicado, no tiene validez esos bautismos. Y bueno, tú, hermano y amigos, han visto las imágenes que los hermanos en el programa les mostraron durante la porción del canto, y en ella vimos a hermanos que con ese sentimiento tomaron ese paso y bajaron a las aguas del bautismo. Esos bautismos se efectuaron el día domingo. Este programa queríamos, querido amigo televidente, mostrarlo este domingo que pasó, pero por razones de causas que están fuera de nuestro alcance o por preferencias, pues lamentablemente no pudimos traerles este programa la semana pasada, en el cual les íbamos a hacer esta invitación para que nos acompañasen a presenciar cómo se efectúan estos bautismos en la Iglesia del Dios Vivo. Pero bueno, les seguimos haciendo la invitación. La Iglesia La Luz del Mundo les invita a sus templos 1206 Norte Laurel Avenida para que nos vengan a visitar y a gozarse y deleitarse en la palabra de nuestro Dios. Su hermano David Pérez se despide. Que Dios les bendiga.